Eh, en estos días me estaba preguntando si yo grabo desde un computador que no tiene audio, si el audio sí quedará registrado. Esa es una que yo nunca he intentado, porque yo siempre grababa desde la tablet. Está bueno. Ustedes imaginan todos los videos que tengo para descargar que hayan quedado sin audio. Pero Mejor sí, sí dicho. quedan con audio. Pues yo tengo algunos. Ah, ok. Porque ya está más buena. Que, que hubieran quedado sin audio. No, mejor dicho, yo me desbarato. Pues el curso de mecánica, de hecho, el curso de mecánica para mí es un curso muy importante porque es un curso que precede la escritura de un texto que yo llevo puliendo por más o menos unos 2 años. Entonces, ese curso para mí es importante que quede grabado. Y, y también es un curso que de alguna forma em, sirve como plataforma para uno mostrar un trabajo. Ese curso fue el curso que yo di en la Universidad de Antioquia cuando di mecánica. Entonces, eso es una forma de una reivindicación. Entonces, espero que haya quedado con audio el curso. Bueno, ya en estos días lo descargaré. Entonces, aquí estamos abriendo Jupyter Notebooks, ¿cierto? Alejandro, ¿tú has trabajado en Jupyter Notebooks? Estoy aprendiendo a trabajar. Digamos que acá usan lo que llama Blue Hive, que puede enlazar a Jupyter. Entonces pues ahora que estoy corriendo algunas simulaciones, estoy intentando aprender un poco. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer acá es básico, ¿verdad? Entonces, me voy a ir para, esta carta se llama Condensed Matter Theory, y aquí voy a abrir un nuevo cuaderno de Python 3, ¿cierto? Bueno, muy bien. Este video tiene básicamente dos objetivos. El primer objetivo va orientado a casi todos los estudiantes que tengo en este momento, y es aprender a manejar la herramienta, ¿sí o no? Entonces, digamos, eso es básicamente. Lo que yo creo que el segundo objetivo es que uno de los ejemplos es que grafiquemos la relación de dispersión de la superconductividad. Porque después, Cristian, lo que tú vas a hacer aquí en este entorno de Júpiter es que tienes que montar todo el Hamiltoniano con spin órbita, con Zeeman y con parámetro de orden, y tenemos que comenzar a buscar unos modos de Majorana, ¿cierto? Entonces hay que saber en esa relación de dispersión dónde aparece un modo de Majorana, ¿cierto? ¿O qué es un modo de Majorana ahí? ¿Es un pico alrededor de la energía igual a cero? ¿Qué pasa, por ejemplo, donde se hibridizan las bandas para delta diferente de cero? Bueno, hay que mirar varias cosas ahí, ¿sí o no? Entonces, eso es lo fundamental. Eh, Primero que todo, en Jupyter Notebook, bueno, Python, hay varias herramientas que nosotros trabajamos, ¿cierto? Entonces, la primera herramienta que nosotros trabajamos, o la más importante, se llama NumPy. Entonces, yo puedo importar, yo tengo que importar las herramientas o como se llaman las librerías que yo voy a trabajar, ¿cierto? Si, si yo importo, si yo importo NumPy, yo puedo, por ejemplo, entre otras cosas, determinar API, ¿cierto? Puedo determinar API. Puedo determinar, por ejemplo, la raíz de 2, ¿cierto? Puedo determinar el coseno de 60. Recuerden, perdón, el seno de 60 o el coseno de 30 grados, ¿cierto? O sea, pi
el coseno de pi sextos. Entonces, yo puedo decir numpy punto sqrt de 3 dividido entre 2. ¿Sí o no? Lo escribí con i latina. Una disculpa ahí. Bueno, puedo escribir también, por ejemplo, el coseno, que es este mismo de acá, n numpy punto coseno de numpy punto pi, ¿cierto? Dividido 6. Entre otras cosas, yo con NumPy, por ejemplo, puedo crear un arreglo numérico. Entonces, puedo decir NumPy punto linspace. Hagamos una cosa, creemos un arreglo numérico que vaya desde el 0 hasta el 10 y que me imprima 11 números, ¿cierto? Entonces, puedo crear también arreglos numéricos. NumPy es, por lo tanto, una librería que me sirve a mí para trabajar esencialmente con números, ¿cierto? Con números de todo tipo. También NumPy se puede trabajar con logaritmos, con exponenciales, em, con funciones seno, con funciones coseno, bueno, funciones trigonométricas en general. ¿Sí o no? Listo. Bueno, muy bien. Eh, a ver, para los grupos que yo tengo, me interesa por el momento que aprendan a manejar lo siguiente. Bueno, entonces, esto es NumPy. ¿Qué más puedo hacer yo con NumPy? Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, ¿cuánto vale el número e? Entonces el número e vale 2.71 vale. Entonces puedo decir numpy punto exp de 1, ¿cierto? Entonces también puedo decir numpy punto log de 1 vale 0. Entonces yo con numpy puedo hacer, como ustedes pueden ver, varias cosas. Una pregunta importante ¿será que yo puedo graficar con numpy? Bueno, la respuesta es que no. Necesito otra librería para poder graficar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Eh, ahora, yo no debería de tener que escribir siempre en un py, eso sería mamoncísimo, pues, ¿sí o no? Entonces, yo podría escribir, por ejemplo, import numpy as np. Esto es como un shorthand para numpy, ¿cierto? Yo puedo decir np.py, ¿cierto? Puedo decir np.seno de pi medios, o sea, de np.pi sobre 2, ¿cierto? Eh, podría decir, por ejemplo, np.exponential de 1. ¿Listo? Entonces, con NumPy en general, yo puedo darle un tratamiento numérico a las variables. Ahora, hay aspectos que no tienen NumPy, entonces les voy a colocar un ejemplo. Supongamos que yo digo, acá yo voy a decir np.tan de np pi, digamos, dividido 4, esto es 1. Bueno, él no lo interpreta en este momento como 1, pero pues es 1, ¿sí o no? Entonces, eso es que le quieren tocar a uno las narices, sobre todo cuando uno está trabajando con un par de las 9:19 de la noche, ¿cierto? Pero digamos que es 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasaría si yo le saco el arco tangente a 1? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, lo siguiente, voy a decir np.atan
de 1. Ups, dice el módulo NumPy no tiene atributo atan. Bueno, esa está violenta, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hace uno para sacar? Porque nosotros siempre necesitamos sacar arcotangente, arcoseno, arcocoseno, pues, ¿sí o no? Y eh, obviamente eso de ninguna forma nos conviene. Bueno, pero lo que sí podemos hacer es cargar otra librería. Vamos a ver una cosa. ¿Será que tiene arcoseno? Por ejemplo, voy a sacar el arcoseno de 1. Oiga, tampoco. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues realmente la respuesta es importar una librería que se llama math. Yo voy a decir math.atan de 1. Me da esto. ¿Y será que np.pi dividido 4, será que eso es pi cuartos? Pues parece que sí. ¿Sí o no? Entonces, para yo sacar las funciones inversas, trigonométricas inversas, más me vale tener importado esto. O, por ejemplo, lo que yo puedo decir también sería import, o más bien from math, import a tan, a sin, a cos. Sí, bueno, venga, yo ver una cosa, ¿será que hay que separarlas por coma o qué? Parece que sí, vamos a ver si funciona. Entonces, a tan de 1. A ver, entonces ya no tengo que colocar más punto a tan, simplemente le digo de más importe tal cosa, ¿cierto? Yo voy a decir a sin de 1. Eso es pi medios, ¿cierto? Ojo, eso es pi medios. Ah, que no quiero escribir pi tampoco, estoy rebelde, ¿cierto? Entonces, estoy en modo autista pseudo-emo, ¿sí o no? Entonces, estoy súper rebelde. Ah, bueno, entonces voy a hacer para que vea, from NumPy, import, que voy a importar de NumPy. Bueno, algo que realmente yo utilice con regularidad. Por ejemplo, linspace, coma pi, coma sin, coma cos, coma tan, coma x, coma log, coma sqrt. ¿Qué más puedo yo importar de NumPy? Que realmente yo utilice con regularidad. Seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, raíz cuadrada, espacio lineal, pi. En este momento no se me ocurre nada más. Entonces de una yo digo acá, pi, vea, sí o no. Ya me quito el decir np punto tal cosa, tal, tal. Estamos ahí en la jugada. Yo digo, por ejemplo, pi sobre 2 me da este número de acá, ¿cierto? 1.570796. Bueno, muy bien, entonces esta es una librería numérica. Esta es una librería numérica. Estos errores los voy a dejar acá porque son parte fundamental de la pedagogía de esta clase. La librería NumPy no tiene funciones inversas, ¿cierto? Para el seno y para el coseno. Ah, bueno, entonces resulta que yo quiero resolver ecuaciones trigonométricas. Entonces, quiero copiar algo acá. Entonces, here we want to solve simple trigonometric equations of the form, ¿cierto? De la forma, entonces acá en Jupyter Notebook yo puedo digitar en látex. Yo me imagino que ustedes han escuchado esta vaina, ¿cierto? Esto puede ser, quiero resolver ecuaciones a coseno a la m teta más b seno
a la n teta más c igual a cero. Ese tipo de ecuación trigonométrica es precisamente el tipo de ecuación trigonométrica que le toca a uno las narices, ¿sí o no? Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer con esto. Uno, por ejemplo, podría hacer un tanteo numérico. Esto se tiene que resolver numéricamente. Y una vez les digo, esto se tiene que resolver numéricamente. Yo no puedo resolver esto exactamente. Hay que utilizar un método numérico para hacer esto. El método más recomendado para esto es el método de la bisección, ¿cierto? Entonces, acá, here, we consider the transformation t equals to tangent theta over 2. Aquí consideramos esta transformación. Bueno, pero yo tengo aquí una variable t que está en términos de la tangente de teta medios, pero yo necesito para resolver la ecuación trigonométrica, necesito coseno de teta y necesito seno de teta. No me sirve, el teta medios no me sirve. Bueno, entonces, eh, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Segundo. Entonces, if we consider that, if we consider the Pythagorean trigonometric identity, we write, entonces la identidad pitagórica trigonométrica, la identidad trigonométrica pitagórica, ustedes pueden recordar que es el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta. Ahorita voy a utilizar esta identidad de acá para hacer algo. Igual a 1, ¿cierto? But we can divide by cosine square theta. ¿Qué pasa si yo divido esa ecuación por coseno al cuadrado de teta? Pues que seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado me da tangente, ¿cierto? Entonces yo voy a poder escribir algo como esto. Voy a poder escribir esto, voy a poder escribir que eh, tangente al cuadrado de teta más 1, porque coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1, y 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado, ¿cierto? Obtengo otra identidad, y con esta identidad yo puedo escribir la secante en términos de t, ¿sí o no? From where sec of theta over 2, entonces la secante de teta sobre 2 is given by. Queda dada por, ¿cierto? Entonces queda por quién. Entonces la secante de teta sobre 2, si yo utilizo la identidad trigonométrica, me queda la raíz de tangente cuadrado de teta medios más 1, ¿sí o no? Entonces yo escribo, simplemente le doy copiar a este término que tengo acá.
es la raíz cuadrada de la tangente, ¿cierto? Es esto, pero tangente de teta sobre 2, bueno, al cuadrado. Me tragué el cuadrado ahí. Pero la tangente al cuadrado de teta medios es t. Entonces, realmente esto es ¿quién? Esto es la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Eso es la secante de teta sobre 2. Y nosotros sabemos que el coseno es 1 sobre la secante, ¿cierto? O sea que yo aquí tengo el coseno de teta medios que es igual a 1 sobre la secante es igual a ¿quién? Es igual a 1 sobre 1 más t al cuadrado. Bueno, muy bien. Aquí tengo yo algunas cosillas con las que yo podría trabajar una ecuación trigonométrica de esta forma. Pero todavía, yo aquí tengo coseno de teta medios, yo necesito coseno de teta, y para yo escribir coseno de teta, necesito seno de teta medios también, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo decir, here, from sine square of theta over 2 plus cosine square of theta over 2 is equal to 1, then, por lo tanto, me queda que, entonces, seno al cuadrado de teta medios me queda como 1 menos coseno al cuadrado de teta medios. Y acá entonces me queda que el seno de teta medios es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado de teta medios, ¿cierto? ¿Y eso es quién? Pues la raíz cuadrada de 1 menos 1 sobre 1 más t al cuadrado. Y esto no da otra cosa que t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado. O sea que como da esto, esto da t sobre 1 más t al cuadrado. Eso es seno de teta medios. Observen este cuadernito como está quedando, chicos. O sea, esta vaina, nosotros vamos a poder observar que esto es un contexto de lujo para yo poder combinar lo analítico con lo computacional, ¿cierto? Entonces, de lujo el Jupyter no, para eso. Acá antes yo digo, using the double angle identities, we write. Yo tengo teta medios. Si yo necesito teta, ese es el doble de teta medios, ¿cierto? Entonces puedo utilizar las identidades del ángulo doble y puedo decir que el coseno de teta, entonces, porque teta es el doble de teta medios, es coseno al cuadrado de teta medios menos seno al cuadrado de teta medios. Y si yo reemplazo las expresiones que tengo allá, ups,
Esta expresión me quedó acá sin la raíz, ojo, hay que estar pendientes. Reemplazo esas expresiones, elevo coseno de teta medios al cuadrado, eso me da 1/1 más t al cuadrado. ¿Cierto? Y elevo seno de teta medios al cuadrado, eso me da t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado. O sea que coseno de teta medios me da 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cómo me irá a dar entonces seno de teta? Seno de teta por la identidad del ángulo doble sería 2 seno de teta medios coseno de teta medios. Esto me da 2 que multiplica a una cosa y esta cosa multiplica a otra, ¿cierto? Como algo así, seno de teta medios es t sobre la raíz de 1 más t al cuadrado. Y coseno de teta medios es 1 sobre la raíz de 1 más t al cuadrado. O sea que seno de teta me queda como 2t sobre 1 más t al cuadrado. Entonces ahí ya tengo seno de teta y coseno de teta y con eso yo puedo resolver ecuaciones trigonométricas de esta forma. ¿Cómo? Bueno, muy sencillo. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Then, for trigonometric equations of the form we write, entonces reemplazamos, ¿qué vamos a reemplazar? Pues reemplazamos el coseno y el seno, ¿cierto? Entonces esto me queda A que multiplica al coseno, que sería 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado, ¿cierto? Más B que multiplica al seno, esto sería a la potencia de n, esta a la potencia de m, y esto sería 2t a la 1 más t al cuadrado, toda la n, más c igual a 0. Como ustedes pueden ver acá, lo que me va a quedar es que me va a quedar una ecuación, un polinomio en t. Y si yo resuelvo t, ¿qué pasa si yo resuelvo t? Pues si yo resuelvo t, entonces voy a tener un conjunto de valores para la tangente de teta medios, así puedo yo resolver este tipo de problemas. Sigue siendo un problema numérico. Es un problema numérico, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, yo voy a considerar este ejemplo. Entonces, vamos acá en esta pestaña también Markdown. Recuerden cuando voy a escribir cosas, escribo en Markdown, entonces puedo poner example.
Solve for theta such that 0 is less than or equal to theta is less than or equal to pi over 2. Simplemente le estoy dando un rango a la solución de mi ecuación trigonométrica. ¿En dónde? En una ecuación trigonométrica que será de la forma seno al cuadrado de teta, tangente de teta, menos 0.3322 igual a 0. Hay que resolver esta ecuación trigonométrica, no es fácil de resolver. Esta ecuación trigonométrica es de esta forma que tenemos acá. Esta es una ecuación de la forma a coseno a la m teta más b seno a la n teta más c. Es precisamente una ecuación de esa forma. Lo que pasa es que a, b y c, m y n son constantes que se seleccionan de una manera relativamente sencilla. ¿Cierto? Eh, bueno, muy bien. Acá tenemos el rango para las soluciones. ¿Qué hago yo? Voy a colocar acá solution, en esta otra pestaña. La solución, entonces, we know that, ¿qué sabemos nosotros? Que tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Therefore, ¿qué tengo yo? Yo tengo que, requiero resolver es esta expresión. Entonces acá en vez de tangente de teta, lo que yo voy a colocar es esto. Seno de teta sobre coseno de teta. ¿Sí o no? Y me va a quedar, si multiplico en ambos lados por coseno de teta, esto me va a quedar como seno al cubo de teta menos 0.3322 por el coseno de teta, igual a 0. Allá ustedes tienen una ecuación de la forma como yo les decía ahora. ¿Cierto? Eh, yo puedo resolver esto de una manera relativamente sencilla, ¿cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer es que reemplazo la transformación de tangente de teta medios, ¿cierto? Y digo lo siguiente, replacing the transformation of t equals to tangent of theta divided by 2, we can write, nosotros podemos escribir lo siguiente, esta ecuación de acá, entonces se me va a convertir en esta. El seno de teta al cubo se me convierte en
Y el coseno de teta se me convierte en... Entonces, realmente lo que yo tengo es que tengo una ecuación en t, ¿sí o no? Lo que yo puedo hacer es que puedo multiplicar ambos lados por 1 más t al cuadrado al cubo para deshacerme de los denominadores, ¿cierto? Entonces, ya así. Multiplying both sides of the previous expression by 1 plus t squared to the power of 3, we write, nosotros escribimos lo siguiente. 2t al cubo me queda como 8t al cubo menos 0.3322 que multiplica a 1 menos t al cuadrado por 1 más t al cuadrado al cuadrado igual a 0. Yo de acá puedo hacer varias cosas. Yo puedo dividir, por ejemplo, 8 entre 0.3322. Me da 24.08, ¿cierto? O sea que esto, lo que yo tengo aquí sería 24.08 t al cubo, sí o sí, menos 1 menos t al cuadrado que multiplica a 1 más 2 t al cuadrado más t a la 4, ¿cierto? Igual a 0. Ustedes ya van a ver cómo me queda un polinomio aquí en t, ¿cierto? Entonces, acá me va a quedar un polinomio en t, un polinomio muy interesante en t. Entonces, voy a colocar acá, elaborating, we have, aquí básicamente lo que yo voy a hacer es que les voy a enseñar una regla para resolver ecuaciones no lineales, una regla que se llama el método de bisección, ¿cierto? Entonces, pero sin obviamente, sin formalizarlo. ¿Por qué? Porque este video también, digamos, tiene una intención de hacer un repaso para unos chicos que están viendo algo parecido a física computacional conmigo, sino que nosotros les llamamos aquí, les llamamos métodos numéricos, ¿cierto? En, en, en ingeniería se ve como métodos numéricos. ¿Ustedes ven métodos numéricos en física, chicos, o no? Sí, sí. Sí. Y, y, y si es medianamente buena o es paila. Uy, malísimo. Yo me lo podría imaginar, porque, o sea, ahí en Pamplona no creo que haya como, o sea, profesores especialistas en esa vaina, no, aquí en la UTP hay varios muy chéveres. Yo vi métodos numéricos con el profesor que escribió el libro de métodos numéricos, y aquí de la UTP, uff, Pero allá, sería, ¿quién usualmente da los cursos de método numérico? ¿Cuál es el perfil? pues una persona que trabaje en esa vaina, que haga análisis numérico, ¿sí o Ah, no? pero digamos, Entonces, no tiene un título específico, o sea, puede ser cualquiera, tipo un físico, un matemático, no, no son ingeniero. matemáticos, matemáticos.
Son matemáticos especialistas en numerología china, no mentiras, son matemáticos especialistas en análisis numérico. Yo la vi con un profesor que para mí es de lo mejorcito que hay en este mundo, se llama Juan Eduardo Bravo. Uf, severo curso de métodos, pero severo, severo, severo. Y el man como que se entonaba eh, haciendo cálculos en el tablero y después se lo llevaba uno para la oficina. Tenía un computador viejísimo. Yo no sé esa vaina, yo les estoy hablando, yo vi métodos numéricos más o menos en el 2006 y, y ya ese computador en ese tiempo era viejo y tenía Java y ese computador no hacía nada, no corría ningún programa, solo corría Java. Yo siempre le preguntaba al compañero mío, un chino Luis Alberto, yo decía, oye, este computador como no le sirve nada, pero le sirve Java. O sea, había algo que el profesor había hecho para que el computador solo corriera con Java y corría Java. Chicos, uno va a hacer programas para resolver problemas numéricos con Java. Uy, eso era en esa época era tremendo voltaje. Yo en estos días, yo me encuentro mucho con mi profesor en la cafetería, porque él ahora es uno de mis coordinadores. Él es el coordinador de una de las matemáticas que yo, entonces, nosotros hablábamos y todo, y nos acordamos de la época. Dios mío, van a ser métodos numéricos con Java, por un lado tenemos Python. Entonces, que como ustedes van a ver, Python es mucho más amable para uno hacer métodos numéricos que casi cualquier vaina en el mundo. Si yo elaboro un poco sobre esta situación, me va a quedar esto así. Me queda obviamente 24.08 t al cubo menos un paréntesis con un poco de vainas. Me queda por uno, entonces me queda el mismo polinomio. Me queda uno más 2t al cuadrado más t a la 4 menos t al cuadrado por ese polinomio. O sea que me queda menos t al cuadrado. Ya, menos t al cuadrado menos 2t a la 4, ¿cierto? Menos t a la 6. Yo sospechaba que esta vaina me iba a dar un polinomio de grado 6, ¿cierto? Lo único que he hecho acá es que he corroborado mi sospecha, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Este menos se multiplica con este de acá y me da un t a la 6. T a la 5 no hay. Vamos a ver t a la 4. Me da más t a la 4 menos 2t a la 4 me da menos t a la 4 por el menos de afuera me da más t a la 4. Más este de acá que es 24.08 t al cubo. Ahora, ¿cómo está t al cuadrado? T al cuadrado, por acá está 2t al cuadrado menos t al cuadrado es t al cuadrado, por el menos da menos, entonces esto es menos t al cuadrado. T no hay ahí, y entonces este es menos 1, y esto es igual a 0. Lo que yo sospechaba es que yo iba a obtener, en vez de una ecuación trigonométrica, iba a obtener un polinomio, ¿sí o no? Iba a obtener este polinomio. Yo estoy convencido, chicos, por ejemplo, que el curso de métodos numéricos de física lo deberían de cambiar por otro curso de computacional. Pero un curso de computacional donde se den los fundamentos del análisis numérico de una persona que sepa computacional, por ejemplo, lo podría haber dicho. ¿Sí o no? Alguien que sí sepa física computacional, porque Oscar es juicioso y lee por ahí cosas, pero Oscar no es físico computacional, ¿cierto? Entonces, y no sabe. Y Pacho lo hace dormir a uno, ¿sí o no? Entonces, es siempre preferible que una persona como Oscar le dé a uno física computacional porque por lo menos lo pone a hacer alguna cosa por ahí que sea medianamente innovadora, ¿cierto? Así él no sea físico computacional, por lo menos es doctor en física y puede, digamos, elaborar algo. Pero Edilson sí trabaja haciendo algoritmos de física computacional. Yo trabajo haciendo algoritmos de física computacional. Lo que pasa es que los algoritmos que yo hago son medio visajosos. Entonces,
pero pues también son buenos, ¿cierto? Entonces es bueno aprender cosas así. Son muy elaborados, pero igual, son chéveres, pero métodos numéricos debería convertirse. A un físico no se la debería dar un matemático, le debería dar un físico. Y a los ingenieros, yo por ejemplo, yo se la estoy dando a los ingenieros electricistas, por si me están viendo aquí, chicos de ingeniería eléctrica. O sea, yo tengo experiencia resolviendo problemas numéricos en ingeniería eléctrica, en ingeniería electrónica, en ingeniería de sistemas. Entonces, eso debería ser una persona que le diera un curso de método. Por eso es muy importante. Ahora, esto es como un polinomio PDT. Obviamente, ¿qué fue lo que yo hice, chicos? Lo que yo hice fue que yo transformé una ecuación trigonométrica, la convertí en una ecuación algebraica no lineal. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer en Python? Lo que yo puedo hacer en Python es esto. Aquí me faltó importar de NumPy. Bueno, yo puedo volver a hacerlo acá. Es decir, from NumPy import algo que se llama roots, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo acá? Acá, chicos, voy a crear unos coeficientes P, ¿cierto? Entonces, los coeficientes del polinomio, el de t a la 6, coma. El de t a la 5 no aparece, 0. El de t a la 4 es 1. El de t a la 3 es 24,08. El de t a la 2 es -1. El de t a la 1 es 0. Y el de t a la 0 es -1 también. Listo. Y entonces acá lo que yo voy a decir es que voy a guardar en una variable t las raíces de este polinomio. Perdón. Y le digo acá simplemente print t. Observen lo siguiente. Yo tengo una, dos, tres, cuatro raíces complejas, que son complejas conjugadas porque los coeficientes de este polinomio de acá son coeficientes reales, ¿cierto? Ah, bueno, entonces solamente tengo dos reales. Miren, ¿qué es esta de acá? -2,78905513 más 0j. Se le coloca el 0j porque hay raíces imaginarias. Esa es negativa. Esta de acá, que sería 0,35854436 más 0j, es una real positiva. A mí solamente me sirven raíces reales porque la solución de esta vaina me dice a mí el enunciado. ¿Qué me dice el enunciado? Ojo, me dice el enunciado que este es un ejemplo para 0 menor o igual que teta menor o igual que pi medios. Es un rango, es un intervalo real, por lo tanto la solución ha de ser real, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y me dice que está entre 0 y pi medios. ¿Eso qué significa? ¿Qué me dice a mí esta parte del problema? Me dice, ojo, me dice que teta está en el primer cuadrante, por lo tanto la tangente ha de ser positiva. ¿Eso qué significa? Si t es igual a la tangente de teta medios, por lo tanto la única raíz que me sirve a mí es la cuarta. ¿Quién es? Sería t de 3, que es esta de acá. Yo puedo decir lo siguiente, yo puedo decir que teta, ojo, teta medios es quién, chicos. Teta medios es el arco cuya tangente es t. O sea que teta es 2 por a tan, porque yo ya había exportado a tan de la librería math. ¿A tan de quién? De la parte real de t de 3. Ah, pero no, ojo que aquí no, el término real no lo he importado, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Entonces, ¿cómo me da teta? Teta me da este ángulo de acá, obviamente está en radianes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer?
Lo que yo tengo que hacer es que tengo que multiplicar esto por 180 y dividirlo por pi para que esta vaina me dé en grados. Me da 39,45, ¿cierto? Entonces, grados, uno verifica en la calculadora, esta es la solución. ¿Sí? Ahora, yo puedo hablar, esto es teta degrees. Esto es teta en grados, ¿cierto? Y también puedo dejar simplemente teta en radian. Dejémoslo solamente de para que no sea, no esté tan mal. Acá entonces le coloco teta deg, teta ra, ¿cierto? Bueno, no sé cómo hacer que aparezcan los dos, pero bueno. Listo. Esas son las soluciones que yo estaba buscando. Ahora, cuando yo hago algo numérico, de alguna forma a mí me conviene, si yo estoy haciendo algo numérico, me conviene mucho yo poder graficar, o sea, ver esto gráficamente. ¿Cómo trabaja Python lo gráfico? Entonces vamos a importar import matplotlib. Esta es otra librería as npl. Debo de importar de esta librería. Esa librería tenía un método, se llama método. En programación orientada a objetos se llama método. Esto se llama matplotlib.pyplot as plt. Y voy a configurar lo siguiente, es decir, mpl matplotlib.rc simplemente lo voy a colocar, eh, a ver, math text dot font set. Está bien. Listo. Muy bien. Entonces voy a graficar. Colocar fig, ax igual a. Entonces, esta figurita que yo tengo acá, voy a dar plt.subplot de 1,2, una fila, dos columnas, voy a colocar acá fig size igual a, voy a colocar, por ejemplo, 8,5. Paso acá. Mm, Wanda, disculpe, es que debo retirarme. listo, no, tranquilo. Yo ahora subo el videito. Todo bien. Vale, yo estoy al pendiente, ¿listo? Listo. Muchas gracias, Dale. Vale, hasta luego, que estén bien. Entonces acá yo tengo dos ejes sobre los cuales voy a graficar. ¿Qué voy a graficar? Yo quiero graficar este polinomio PDT en uno y esta de acá. Yo podría decir, por ejemplo, que esta vaina de acá es una función de teta. Graficar esta función de teta y mirar dónde es cero esa función de teta en el intervalo 0 y pi medio. Lo primero que yo tengo que hacer acá es, voy a crear una variable teta que sea un linspace entre 0
pi medios, dividido, ese intervalo lo voy a dividir en 1500 puntos. Y voy a crear una función f que sea, por ejemplo, seno de teta al cubo menos 0,3322 por coseno de teta. Y acá le voy a decir ax. Observen que son dos gráficas. Voy a graficar en la columna 0, que es la primera columna. Le coloco plot, ax de 0, plot. Y acá teta, coma f, coma color. Y esto es igual a red. Listo. Entonces acá, jugar yo ax de 0, punto set xlim. Y acá le voy a colocar de 0 a np pi medios. Entonces, esto simplemente limita. Ah, bueno, pero yo no sé dónde está cortando el eje X. Se supone que el eje X lo tiene que cortar en pi igual a tanto, porque nosotros obtuvimos la solución. Ah, bueno. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a graficar el eje X, ¿cierto? Esto es ax de 0 punto plot. Voy a graficar entre estas coordenadas en X, entre 0, n punto pi sobre 2 y 0,0, que son las dos coordenadas en Y. Line style equals to broken line, comma, line width equal to 3, color equal to, por ejemplo, green. Acá entonces se ve exactamente dónde está cortando. Muy bien, yo puedo graficar ese punto, pues ese punto yo lo tengo, chicos. Vean que yo que tengo aquí que tengo aquí teta en radianes. Entonces yo puedo graficar ese punto acá y puedo decir lo siguiente. Puedo decir que esto es ax de 0 punto plot. Voy a graficar el punto teta rad, coma, em, coma 0. Entonces lo voy a colocar un marcador acá, le coloco marker igual, una estrellita y le coloco acá marker size igual a 16 y le puedo colocar, por ejemplo, color, que no sé si existe este color acá. Bueno, pues yo creo que sí, voy a colocarle pink. ¿Verdad que existe el pink? Sí, existe el pink, pero no se ve ni miércoles. Entonces, a ver, coloquémosle un top purple. Ahí está la estrellita que es exactamente donde está la raíz, ¿cierto? Esa es la raíz de la ecuación. Yo puedo colocarle a esto unos tics, es decir, yo puedo etiquetar el eje X así. Entonces yo creo que ax de 0 punto, ¿cierto? Set x tics y le puedo colocar acá, por ejemplo, 0, coma, pi cuartos, coma, pi medio. Ya tiene, apenas tiene tres etiquetas, ¿cierto? Más sin embargo, yo esas etiquetas se las puedo colocar en látex. Vale, cuidado. Entonces acá coloco set xtick labels. Acá le coloco, por ejemplo, 0. ¿Cómo es que es esta vaina? 0, coma, y sobre 4, coma,
pi sobre 2. Bueno, acá hay un errorcito, a ver, una cosa. Creo que ahora sí, sí, ahora sí. Era esa R que faltaba. Acá le puedo colocar font size, porque eso no se ve nada. Puedo colocar 24. Bueno, ahora se ve mucho, ¿cierto? Y esto también se puede hacer en el eje Y, ¿cierto? También se puede hacer en el eje Y. En el eje son simplemente números. Ustedes verán si lo hacen, cómo lo hacen, ¿cierto? Simplemente es para mostrarles que se puede hacer. Y más o menos para uno guiarse por dónde está esto. Eso es un poquito menor que pi cuartos, que son 39,45 grados, ¿cierto? Ahora lo que yo voy a hacer para terminar esta partecita es que voy a graficar en el otro eje, es decir, ax de 1 punto plot. Entonces acá que tengo, entonces yo voy a crear, acá creé teta y f, acá voy a crear, digámoslo así, voy a crear una variable T mayúscula, que sea line space, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, entre cero y qué, a ver, voy a crear entre -2 y 2, por ejemplo, a ver cómo me va. 1231 puntos y voy a crear el polinomio P mayúscula. Entonces esto sería T mayúscula a la 6 más T mayúscula a la 4 más 24,08 por T mayúscula a la 3 menos T mayúscula al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer acá es que voy a graficar T mayúscula contra P mayúscula y acá le voy a colocar un color igual a blue, por ejemplo, ¿cierto? Ahí más o menos está la gráfica, ¿sí o no? Yo diría que tiene buena pinta, pero diría yo que tendría mejor pinta entre -1 y 1. Vamos a ver. Fijemos acá el eje X, como lo hicimos ahora. Fijemos el eje X entre -1 y 1. Y grafiquemos el eje X igual a 0. Entonces, pero aquí esto sería entre -1 y 1. Bueno, ahí aparentemente solo está cortando una sola vez, que es donde nos conviene a nosotros porque es una T positiva. ¿Sí o no? Ahora, vamos a mirar a ver acá cuánto nos dio la otra T. Es que la otra T da -2,78 la real. ¿Cierto? Entonces, si queremos ver la real, necesitamos graficar esto entre -3 y 3.
Sí, entonces ahí ya se ven los dos cortes. Yo diría que podríamos graficar esto entre -3 y 1 para que no, digamos, no se pierda tanto la escala. Se está perdiendo mucho la escala porque para test positivos esa función crece muy rápido, ¿cierto? Entonces podríamos hacer eso. Efectivamente, digamos, tenemos ahí una escala del problema un poquito mejor, ¿cierto? Y podemos graficar los puntos. Así como hicimos acá. Pero ¿quiénes son las raíces que nos conviene graficar? Nos conviene graficar t de 2, a ver, t de 0, de 1, de 2 y t de 3. Entonces t de 2 y t de 3. Entonces, aquí voy a colocar, voy a graficar t de, bueno, realmente hay que graficar, es la parte real de t de 2 para que no nos coja ese imaginario ahí. Listo. Y efectivamente esas son las raíces de ese polinomio, ¿cierto? Después de que yo he hecho esto, ¿qué podría hacer yo? Yo podría grabar esta imagen, la podría guardar. Yo podría decirle entonces, por ejemplo, fig.savefig. Acá puede ser, por ejemplo, test1.pdf. Y si yo me voy al directorio desde donde estoy trabajando, acá va a estar test1.pdf. Ustedes van a ver, esta vaina queda para un informe, chicos, para un reporte, esto queda de ataque, porque esto es gráficas vectoriales, ¿cierto? Entonces, a los chicos que están viendo trigonometría, es decir, matemáticas 1B, ¿qué les recomiendo yo? Yo, por ejemplo, les recomiendo también, digamos, acá, esto es básicamente para los chicos que están viendo métodos numéricos, pero acá le introduzco la herramienta para todos, también para los chicos que están viendo los cursos de topología conmigo, de mecánica, ¿cierto? Yo les recomiendo, por ejemplo, que hagan este ejercicio, que comencemos a pensar acá, yo voy a colocar acá una variable X, que sea un line space entre -2 por pi, 2 por pi, con 1501 puntos ahí, ¿cierto? Y yo les recomiendo que coloquen Y1 igual, por ejemplo, al seno, seno de X, Y1 y Y2 coseno de X. Digamos, esta simple tarea acá, simplemente ver esto. Voy a lograr fig1, ax1. Entonces acá sería plt.subplots. Yo voy a hacer lo siguiente. Vale, cuidado. Voy a colocar acá 2,2. Entonces voy a colocar una matriz de 2 por 2 con un tamaño. Le voy a colocar aquí 12 contra 9. Listo. Observen que son cuatro gráficas. ¿Cómo indexamos cuatro gráficas? ¿Será que ax1 de 1, 2, 3? No. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer ax. Observen que esto es como una matriz de gráficas, fila y columna. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a etiquetar fila 0, columna 0, que es la primera gráfica. Digo plot, ¿cierto? Entonces acá voy a agregar X contra Y1. Lo voy a colocar acá. Color igual a blue. Voy a colocar ax de 0,0. Punto set xlim,
¿cierto? Entre menos 2 por pi y 2 por pi. Eh, ¿Qué pudo haber pasado acá? Un segundo. Bueno, entonces acá no hay problema. Bueno, many indices. Esto sí está raro. A ver, un segundo. Ya, es que yo estoy llamando ax. Y este es ax 1 porque ax sí es una sola fila de. Ahora sí. Aquí tenemos el seno, ¿cierto? Sería bueno identificar los ángulos del seno, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Sería bueno graficar el cero también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ax 1 de 0,0, ¿cierto? Punto, plot entre menos 2 por pi y 2 por pi, coma 0,0, color green, line style broken line, coma, line width equals to 3. Acá, por ejemplo, ax 1, chicos, de 0,0 punto. eh, uy, aquí. Entonces coloco yo aquí set xtix. Entonces, ¿qué ángulos quiero ver yo aquí? Chicos de matemáticas 1B. Entonces, menos 2 por pi, ¿cierto? Quiero ver menos 3 por pi sobre 2, o sea, menos 3 pi medios. Quiero ver menos pi. Quiero ver menos pi sobre 2. Quiero ver 0. Quiero ver pi sobre 2. Quiero ver pi 3 por pi sobre 2 y 2 por pi. Básicamente que yo estoy mostrando acá los ángulos donde el seno es 1 - 1 y 0, ¿cierto? Vale, pues cuidado. Ya voy a acabar, chicos, que se nos hizo tarde. Acá lo que yo voy a hacer es decir ax 1 de 0,0 punto set xtic labels. Entonces acá me va a quedar menos 2 pi. Bueno, realmente esto tiene que estar. Entonces esto sería menos 2 pi, ¿cierto? Bueno,
Acá es menos 2pi, esta sería menos 3pi medios. Esta sería menos pi. Esta sería menos pi medios. Esta sería cero. Démosle la R acá, porque después esto chilla. Esta sería pi medios. Esta sería pi. Acá sería pi tercios. Perdón, 3pi medios. Y esta sería simplemente 2pi. Hay que dar las etiquetas para el caso del seno, ¿cierto? Acá recuerden que yo le puedo cambiar el tamaño de las letras. Y el color puede ser lo que me dé la gana acá, ¿cierto? Entonces, font size puede ser, por ejemplo, 20, darle color equal to red, por ejemplo. Quedó muy grande el font size, entonces coloquémosle, por ejemplo, un 18. ¿Sí o no? ¿Dónde vale 1? Entonces, ¿y dónde vale -1? Ahí pueden ustedes más o menos corroborar. También podemos hacer la misma vaina para el coseno. Exactamente, es esto mismo para el coseno. Bien. Entonces, fila 0, columna 1. Graficamos Y2 acá, lo voy a graficar en rojo. Todo es lo mismo por acá. Simplemente hay que cambiar la gráfica. ¿Sí o no? Hay algo que me conviene a mí muchísimo como estudiante de matemáticas 1 y es yo comparar el seno y el coseno. ¿Cierto? Eso yo lo puedo hacer acá en Python y eso me va a quitar un poco de valores de encima en el futuro del semestre, ¿cierto? Luego cuando esté viendo cálculo. Yo puedo comparar el seno y el coseno. Puedo hacer una cosa. Lo que yo voy a hacer es que en la otra gráfica que viene abajo, voy a graficar el seno y el coseno, pero la voy a graficar sobre el mismo eje, ¿cierto? Entonces, voy a hacer acá dos cosas que como estudiante de matemáticas 1B me convienen muchísimo, que son comparar el seno y el coseno y el seno y la tangente. Esas son dos cosas que me convienen mucho. Listo. Ahora, también si soy estudiante de matemáticas 4 me conviene mucho trabajar con funciones armónicas. Digamos que apenas les voy a ir compartiendo ya. En el próximo video, más enfocado en matemáticas 4 voy a trabajar más funciones armónicas para ecuaciones diferenciales. Acá, entonces lo que yo voy a hacer es esto. Esto es exactamente igual.
Listo. Simplemente aquí hay que cambiar la gráfica. No nos queda. Bueno, realmente yo debí haber hecho esto en la fila 1, columna 0. Aunque realmente no importa, ¿cierto? Ustedes lo que pueden observar, yo simplemente quiero que por el momento, pues, ese ejercicio que vamos a ver en clase, yo creo que por el momento ustedes observen, el seno y el coseno obviamente van cambiando entre uno y -1, pero observen una cosa, cuando yo llego, la azul, ¿quién es la azul? A ver, por acá tenemos la azul. La azul es el seno y la roja es el coseno. Cuando el coseno llega a su máximo, el seno es 0. Ojo que, póngale cuidado. Voy a hacerla con el seno, el seno. Entonces, cuando, a ver, el seno comienza a crecer por acá. Cuando el seno es 0, el coseno está en su máximo. Ahora el seno comienza a crecer y mientras el seno comienza a crecer, el coseno comienza a disminuir, pero sigue siendo positivo. El coseno, ¿cuándo se vuelve negativo? El coseno se vuelve negativo cuando el seno comienza a decrecer también. Y el coseno, ojo, ¿cuándo se vuelve el coseno positivo por acá en rojo? Se vuelve positivo, observen cuando el seno comienza a crecer. Yo lo que puedo argumentar de acá es que el coseno es una función que me determina perfectamente bien el cambio en seno. Observen que cuando el cambio en el seno es positivo, el coseno es positivo. Cuando el seno llega a su máximo, el coseno es 0. Ojo que pille ves, cuando el seno en azul comienza a disminuir, el valor del coseno es negativo. Pareciera que el coseno me está diciendo de alguna forma si en ese rango el seno está creciendo o decreciendo, con su signo. Y observen que otra vez cuando el seno es 0, cuando el seno tiene un mínimo, el coseno vale 0. Es decir, en los puntos donde el coseno ya no crece ni decrece, sino que son puntos máximos o mínimos que son estacionarios, el coseno vale 0. Y después el coseno es positivo cuando el seno vuelve a crecer. Por lo tanto, el coseno es una función que me determina perfectamente bien cómo cambia, cómo está cambiando el seno. Entonces, esto es algo importante. Ahora, el último aspecto que yo les quería mostrar es el aspecto de la tangente. Listo, entonces voy a colocar acá y3 igual a la tangente de x. ¿Por qué me interesa a mí la tangente? Porque resulta que van a haber varios aspectos de aproximación en donde yo voy a considerar que el seno y la tangente son más o menos la misma cosa. Vamos a ver si eso me conviene o no. Entonces vamos a ver una cosa. Fila 1, columna 1 por acá. Pero resulta que lo que yo quiero hacer es que simplemente quiero ver esto entre menos pi medios y pi medios para poder ver la aproximación con, digamos, con relativa precisión. Si yo extiendo mucho esta gráfica, se me comienza a perder la resolución ocular ahí en lo que yo quiero ver, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a ver, más sin embargo, esta tangente, yo la quiero graficar en un estilo de línea quebrada. Es broken line y voy a ver qué pasa. Bueno, yo quiero graficar esto entre menos pi y también me va a tocar limitar el eje Y. A ver,
Simplemente quiero que me muestre eso. Tienes razón. Pero acá también debería de poder yo limitar el eje Y para que se pueda ver bien la aproximación. Voy a limitar el eje Y entre -1,5 y 1,5. Bueno, se ve muy bien la aproximación porque se ve que la curva roja es aproximadamente igual a la curva azul en un rango. En un rango para X muy pequeño porque está alrededor de cero. Más sin embargo, ese límite que yo le puse a esta vaina me está complicando la cosa para poder ver la tangente. Entonces, ahí se ven que el seno y la tangente son más o menos las mismas. Va a resultar que va a ser como mejor graficar esto como lo tenía yo antes, pero un momentico. Fijemos los límites de esto, por lo menos entre menos pi y pi, pues, para no irnos tan lejos. Menos pi, coma pi. Tenemos este acá, sería menos pi, pi. Si digamos que hay más o menos es la gráfica de la tangente sobre la gráfica del seno, ¿cierto? Y se ve que el seno y la tangente son iguales en algún límite, ¿sí? Entonces, alrededor de x igual a cero, el seno de x y la tangente de x son aproximadamente iguales. Esto es algo que yo de alguna forma quisiera entender gráficamente, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, bueno, Cristian Santiago, entonces esta es la tarea, vale, cuidado. ¿Está por ahí o no? Sí, sí. Dispersion relation for superconductivity. ¿Qué habíamos obtenido nosotros? Nosotros habíamos obtenido que teníamos una función acá, ¿cierto? E de K, que es la relación de dispersión del superconductor. Y esto es la raíz cuadrada de la relación de dispersión al cuadrado de quién? De la red sobre la que yo quiero inducir superconductividad, ¿cierto? Más el parámetro de orden, el parámetro de orden al cuadrado.
como función del vector de onda. Vamos a ver en el curso, en la parte final del curso también, que el parámetro puede depender del vector de onda. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, yo voy a decir acá, por ejemplo, here, esta relación de dispersión es una relación de dispersión que nosotros en el curso de teoría cuántica de sólidos habríamos calculado. Esto era -2 por t, que es el parámetro de Hopin. Como estamos en una dimensión, Cristian, entonces esto era coseno de k sub x por x. ¿Sí o no? Tú simplemente le das un valor constante a delta y varías. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, acá phi 2, ax 2. ¿Cierto? Ah, bueno, antes esta gráfica de acá, todas las gráficas del universo, chicos, vale la pena guardarlas para que ustedes se vayan acostumbrando a hacer gráficas muy importantes, a hacer gráficas de muy alto nivel para publicación. Entonces, FIG 1.6 FIG, luego lo que acá test 2. A ver si quedó acá. Muy niveluda esta gráfica para no presentar un informe. ¿Sí? Eh, KX por A. Sí, KX por A. Exactamente. Muchas gracias, Santiago. Listo, entonces sería que PLT punto subplots de colocar dos filas, tres columnas, como está en la imagen que les compartí por el grupo. Y acá le coloco fixed size de 15,8, por ejemplo. Son tres paneles que tengo yo para graficar. Y lo que yo tengo que hacer acá, entonces, si ustedes van a la figura que tienen en el grupo, y ustedes van a la figura que tienen en el grupo, eh, denme un segundo. Ahora sí. Son seis paneles entre menos pi y pi, o sea que estamos graficando que
Estamos graficando para KX por A, porque si estuviéramos graficando contra KX para la zona de Brillouin, entonces sería como dice Cristian Santiago, ¿cierto? Entonces, para KX, entonces yo voy a decir acá KX, que sería KX por A, pues yo voy a decir line space entre menos pi y pi. Listo. Y voy a graficar E igual a quién. Igual a la raíz cuadrada de, si yo digo que, a ver, T podría ser uno, bueno, menos, sí, uno, algo así, entonces esto sería 4 por coseno de kx al cuadrado, ¿cierto? Más, le voy a colocar acá, voy a poner cuidado, Cristian, voy a colocar acá 0,25 al cuadrado. Dice pues, esta sería, digamos, yo miro esta figura para cuáles deltas es, digamos. Esta de acá es para, sí, para 0,25, 0,5, pues aparentemente sí, con 0,751. Entonces podría ser que esta es E2, ¿sí o no? Y usted puede decir, Cristian, que E1 simplemente es que cuando delta vale cero, ¿sí o no? E3 sería para delta punto 5. E4 para delta punto 75, ¿sí o no? Y E5 para delta igual a 1. Listo, entonces usted dice aquí, por ejemplo, AX2, entonces grafica en 0,0 punto plot de KX, E1. Ahí está. Bueno, acá casi no tomé puntos, me faltó 1533 puntos, por ejemplo. Ya. Bueno, muy bien. Esto mismo lo puede hacer para la fila 1 con E2. Para la fila, perdón, fila 1 sería fila 0 columna 1. Esto sería fila 0 columna 2. Ahora para E3, ¿cierto? Entonces, aquí fila 1 columna 0 para E4. Aparentemente son las mismas gráficas. La verdad es que no. Fila 1 columna 1. La verdad es que no, Cristian, no son las mismas gráficas. Algo está pasando cuando yo aumento el delta. ¿Cómo hago yo para saber eso? Bueno, pues lo que yo puedo hacer es que puedo graficar todo esto en una sola, aquí, en una sola gráfica, ¿cierto? Entonces todo esto fila 1 columna 1, ¿sí o no? Perdón, fila 1 columna 2. Y obviamente, Cristian, lo que usted tiene que hacer más importantemente es que usted tiene que
darle un color diferente a toda esta vaina. Esto es red. Y esta es la base porque esta es la de uno, entonces la voy a dejar en línea continua. Esa déjela en línea continua. Esta es blue. Esta de acá, póngale, por ejemplo, esta póngale, por ejemplo, green. Esta de acá, póngale, por ejemplo, cyan. Y esta de acá, póngale, por ejemplo, purple. Pero, eso sí, les recomiendo que estas de acá las coloque en línea punteada para que usted pueda hacer, digamos, una distinción. Entonces, observe que claramente ya se está pasando algo ahí. ¿Qué sucede, Cristian? Resulta que para yo poder ver realmente lo que está sucediendo, debo de graficar tanto la parte positiva de la dispersión como la negativa de la dispersión. Ese cian no se vio un carajo ahí, ¿cierto? Entonces, yo hago una cosa. Ese cian lo va a cambiar por black. Listo. Esto mismo que usted ve acá, Cristian, usted lo puede copiar y entonces va a graficar la parte negativa de cada uno. Porque esa raíz, obviamente, implica que ellas tienen una parte negativa y eso también tiene una implicación importante en la superconductividad, porque nosotros tenemos una simetría electrón hueco, o sea, hay una banda que caracteriza al electrón y una que caracteriza al hueco, ¿cierto? Entonces, véala ahí. Así es que se ve la superconductividad. En la medida que usted va aumentando el delta, Cristian, cuando usted aumenta el delta, en esos puntos que corresponden con el delta, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos, en los puntos donde se cruzan, usted comienza a abrir una brecha de energía. Esa brecha de energía se comienza a abrir. Eso es lo que se llama el gap. Por eso este parámetro delta se llama gap, porque él comienza a abrir una brecha en los puntos de cruce, ¿cierto? Acá, digamos que lo que nos faltó por acá fue haber dicho AX2 de 1,2 punto set xlim de menos pi hasta pi. Vea que ahí se ve exactamente como la que nosotros tenemos ahí en la diapositiva, Cristian Cepilla. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Yo por eso grafiqué las otras para que usted viera. Vea, por ejemplo, que en la primera gráfica que usted tiene en esa diapositiva para delta igual a cero, las dos gráficas parece que se tocan en ese punto. Y en la medida que usted comienza a aumentar el delta, usted puede percibir que se comienza a abrir. Hay una apertura de un gap. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso en términos de escalas características? Bueno, eso lo que significa básicamente es que usted tiene, a partir de la solución de su Hamiltoniano, usted tiene una región prohibida para los electrones, ¿cierto? Que es la región del gap. No pueden haber electrones en el gap, y eso es lo que le muestra a usted la segunda gráfica que no alcanzamos a hacer ahora, pero esa la podríamos discutir mañana también, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es un punto importante, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, podría graficar la primera acá, donde se puede ver las bandas. Lo importante es ver las condenadas bandas, ¿sí o no? Entonces vea que acá usted puede ver las bandas como se tocan. Porque debido a la hibridización, Cristian, esto es una hibridización entre bandas, lo que hay que hacer es esto para el modelo de Sato. Usted tiene que mirar exactamente qué es lo que vale delta en el modelo de Sato. Listo. Entonces, eh, acá
En este 2, si nosotros graficamos este 2, Cristian, ya comenzamos a percibir cómo se abre. Aquí en este 2 se comienza a percibir cómo se comienza a abrir la banda. ¿Sí o no? Ahí ya usted nota que se comienza a ver la banda, ¿sí o no? Sí, Para, sí. para delta igual a punto. Entonces delta igual a punto 25. Lo que pasa es que, ¿sabe qué es lo que me gusta a mí hacer, Cristian? A mí me gusta comparar siempre, siempre me gusta comparar con cuando, digamos, las bandas se tocan en ese punto. Entonces, por eso yo siempre le coloco acá line style igual broken line, ¿cierto? Obviamente hacemos esto en otro color. Una pregunta, esencialmente el trabajo se centra en llegar a observar el comportamiento de las bandas de energía en función de la variación de los parámetros, ¿sí? No, pues eso sería muy trivial. O sea, ¿qué pregunta Mm, física responde uno ahí? ¿Sí me mm, entiende? No, sí, lo que nosotros necesitamos es poder extraer algún artefacto físico a partir de la, de la energía de la banda, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nosotros queremos ver? Lo que nosotros queremos ver es cuando tenemos presuntamente mayoranas, esos mayoranas como en estas gráficas de acá, ¿tú cómo sabes que hay mayoranas? O por ejemplo, en estas gráficas, ¿cómo sabes que la superconductividad ha sido comprometida, por ejemplo, por un material ferromagnético? Si hay un material ferromagnético cerca, como tú dices, "Uy, esa vaina está comprometiendo la superconductividad". ¿Uno cómo podría saber? Porque esta brecha se comenzaría a cerrar. Porque cuando hay superconductividad, el delta es diferente de cero. Entonces ahí uno sabe, uy, se está comprometiendo la superconductividad y puede haber un colapso del estado superconductor. ¿Sí o no? Y obviamente, Cristian, lo que uno necesita es poder hacer manifiesto eso en un experimento. ¿Cómo se hace eso? Ese va a ser el trabajo de Davey. Entonces Davey trabajaría en el transporte termoeléctrico. Voy a ver si Rosa, ya la profesora Rosa me puede recibir en estos días para que discutamos ese tema. Pero entonces tiene que haber, obviamente, algo que tú puedas responder acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación que tú estás abordando? No puede ser simplemente hacer una gráfica y ver cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, o sea, tiene que haber algo de física. ¿Cuál es la física? Entonces, mira, yo acá, Cristian, lo que voy a hacer, a ver cómo hice yo esto aquí en la presentación. Yo eso lo hice en otro color, entonces voy a graficar acá estas E1s. Permíteme por acá, grafiquemos esta E1 acá, está en Ready Purple y esta graficémosla en Blue y en Green. Listo. a lo que yo me refería era que, o sea, Mírala ahí. que parte principal, por ejemplo, por lo menos en la tesis de Christopher, él se centra bastante, por lo menos, en la graficación de las bandas. O sea, a eso era lo que me refería, que Pues, principalmente se no es que basa se centre en eso. Él no se centra en eso, sino que eso es un aspecto necesario para poder él responder una pregunta de investigación. ¿Sí me entiendes? Que digamos son dos cosas diferentes. No sé si me hago entender o no. Esa pregunta que me está haciendo es muy buena. Si me explico en lo que, en la diferencia en tú simplemente pensar que vas a graficar algo y realmente tú determinar dentro del proceso sistemático de hacer investigación y de generar nuevo conocimiento qué tienes que graficar. ¿Sí me explico? sí, es como la idea de del propósito, ¿no? De lo que se plantea. Exactamente. Entonces, digamos, eso es un punto importante. O sea, tú debes de saber a priori, Cristian, qué es lo que tienes que graficar. Entonces, en la medida que tú vayas haciendo cálculos matemáticos, entonces debe de ir emergiendo esa situación. Ah, bueno, ahora me conviene, voy a graficar esto. Yo, por ejemplo, en la medida de que yo voy
resolviendo esta ecuación trigonométrica, Cristian. Entonces, por ejemplo, por acá yo digo, pues voy a graficar este polinomio P de t y también esta vaina a ver si las raíces me coinciden, ¿sí me entiendes? Entonces, dentro del proceso de elaboración, tú debes de ir descubriendo, Cristian, qué es lo que tienes que graficar. Me explico, más o menos. Sí, sí. Entonces, acá cuando yo, por ejemplo, en la teoría de la superconductividad, cuando yo llego a esta relación de acá, yo digo, pues, hombre, vamos a colocarle acá simplemente plus minus, ¿cierto? Yo necesito esta relación de dispersión, verla gráficamente, para yo saber cuál es la implicación de delta en la energía de Bogoliubov, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la energía de las cuasipartículas en forma diagonal? ¿Sí o no? Que eso nosotros lo hicimos en el curso, ya la diagonalizamos. Ah, bueno, vamos a mirar a ver esa vaina como de come, ¿sí o no? Entonces, y listo, ¿cierto? Entonces, ahora, esto de acá, lo que yo estoy haciendo acá, Cristian, es exactamente lo mismo que yo había hecho en las figuras que les mostré. ¿Sí acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Les estoy mostrando de alguna forma ¿qué es lo que pasa? Mira que en la medida que yo voy aumentando delta, se va aumentando el gap, ¿sí ves? Y no solamente eso, Cristian, sino que con un delta, como ya no es una raíz cuadrada que parece un valor absoluto ahí, con el delta como proceso de la hibridización, tú comienzas a ver esta parte de la banda, cómo se comienza a dispersar un poco, pasa de ser un pico de valor absoluto a algo más parecido a un coseno, ¿cierto? ¿Sí te das cuenta ahí? Sí, claro. Entonces, y acá yo lo puedo hacer también para E4, ¿cierto? Entonces, esto sería 1,0, entonces acá 1, 1. Esto sería 4. Pues ahí digamos ya la banda, es una banda grande, ¿sí o no? Pues considerablemente grande, ¿cierto? Y acá, para E5, y obviamente nosotros, entonces acá, ¿cuál es la idea? Nosotros ver cómo el delta va afectando la región en donde el electrón tiene prohibido yacer, una prohibición energética. Es una prohibición inducida por el Hamiltoniano, ¿sí? Y aquí lo que nosotros podemos hacer, Cristian, es, por ejemplo, decir, a ver, cómo yo llamo esta figura acá. Fig 2. Entonces, esto es Fig 2.6 Fig. Esto sería Bogoliubov spectrum. Si la quieres en PDF, también está en PDF. En JPG, perdón.
Para acá. Hay que etiquetar en los ejes también, obviamente, ¿cierto? Lo podemos hacer en otra oportunidad. Ya por lo menos les enseñé cómo hacer eso. Entonces acá, este es el análisis básico, Cristian, que uno debe hacer de un superconductor. Este que acabamos de hacer aquí. Listo. Ya después me muestras cómo vas con la presentación para que incluyamos esta gráfica y listo. Listo, listo. Bueno, muy bien. Entonces,